Queridos hermanos, iniciamos nuestro día con la palabra del Señor, porque queremos ser alimentados, fortalecidos con la Sagrada Escritura. Y hoy la Iglesia nos presenta esta parte de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 31-42. La Iglesia dice ahora: goza de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se van consolidando, viven en el temor del Señor, y así crecía el número de las personas que eran asistidas con la fuerza del Espíritu Santo. Pedro, en una gira por todas las ciudades, visitó también a los santos que vivían en Lida. Allí encontró un sepulcro llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud, levántate y arregla tú mismo la cama. Él se levantó enseguida, y al verlo todos los habitantes de Lida y de la llanura del Sarón se convirtieron al Señor. Queridos hermanos, es decir, la fuerza de un Dios que actúa. En la medida en que Dios inunda nuestro corazón y nuestra vida, ese milagro de tu vida, ese es el verdadero milagro para con tu familia. Ese milagro del amor, ese milagro de la disponibilidad, ese milagro del servicio, ese milagro entonces del trabajo, del diálogo, ese milagro de encontrarse como familia. Bueno, entonces hoy cualca señan debe a través de esta reflexión, queridos hermanos. Y por eso comienza diciendo que la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Es decir, que en la medida en que ñandeña ñandú haya huerecobe ñande yara ñande bebé, ciertamente que la paz es parte, es esencia, es elemento indispensable en nuestra propia vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.